pues, con los últimos resultados, o más bien con el anuncio que hace Morena hace unos minutitos, de quiénes son las y los primeros aspirantes al Senado por parte de Morena. Estamos hablando de los primeros, pues los primeros cargos que ya Morena va a empezar a anunciar, que no son presidencias municipales, que no son gubernaturas y demás, que poco a poco se van a ir definiendo. En este caso, Morena define las primeras 11 fórmulas al Senado de la República. Un Senado, y lo hemos dicho muy bien, muy bien. La batalla va a estar en el Senado. No hay de otra. Los perfiles que vemos en el Senado por parte del PRI y del PAN, sobre todo del PAN, son personajes como Ricardo Anaya, Lili Telles, Marco Cortés, personajes que sabemos cómo juegan y que juegan muy sucio. Ricardo Anaya ni siquiera vive en México. No sabemos si va a ocupar una senaduría jugándosela a ser migrante o si va a ocupar una senaduría y entonces va a regresar. Pero aquí hablo de los pluris, porque los pluris que quiere meter el PAN son personajes que evidentemente van a querer jugar a hacer un ruido, quieren jugar a hacer oposición. Me causa mucha gracia. Marco Cortés, por ejemplo, quiere jugar a hacer oposición desde el Senado y no pudo ni siquiera construir una narrativa siendo presidente del PAN. No ha podido, pero bueno, ahí de sueños está hecho el universo. Tenemos este tipo de personajes que en el Senado pues ahí andan dando sus pininos por parte del PRI. Pues sabemos que es Alito Moreno encabezando la primera fórmula. Luego tendremos a un Rubén Moreira, Carolina Villano, etcétera. Los mismos que encabezan en este momento los partidos de oposición que están perdiendo hasta bancadas son los que van a llegar al Senado de la República vía plurinominal. Todavía faltará ver quiénes se la van a disputar en una elección. Mientras eso pasa, Morena publica los primeros 11 resultados o los primeros 11 precandidatos únicos a el Senado de la República, de los primeros 11 estados. ¿Quiénes aparecen en esta lista? Pues es una lista, a su vez, Citlali Hernández, en la coalición presenta las precandidaturas únicas, que son ya precandidaturas de Morena, PT y Verde. Son por los estados Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Querétaro. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en pues en esta lista, las primeras listas de Morena rumbo al Senado de la República? Y aquí hay personajes que conocemos bien y que la neta yo sí lo voy a decir, a mí sí me da orgullo que al menos tres mujeres jóvenes que yo considero luchadoras y que considero aparte, pues que sí salen a hacer la chamba, estén encabezando las fórmulas, que eso también es importante. El relevo no nada más se dice de dientes para afuera, se pone sobre la mesa. ¿Quiénes son? Empiezo con Julieta Ramírez, ella encabeza la fórmula de Morena rumbo al Senado por Baja California. Su segunda fórmula es Armando Ayala. Para Baja California Sur tenemos a Lucía Trasviña y luego está Homero Davis, que con Homero Davis sí quiero hacer un pequeño paréntesis porque pues Homero Davis no es, vaya, y ustedes me dirán, porque al menos esto es, usted sabe quién es quién, ¿no? Pero Homero Davis por Baja California Sur. Leo varias notas respecto a él. Es hijo de Manuel Davis, un constituyente local. Su tía es Jovita Davis Ramírez, que tiene la representación de los intereses familiares en el pueblo mágico de Loreto y que aparte está en el PAN. De hecho, Davis estuvo en el PAN. Después del PAN se fue a el Partido Encuentro Social, que estuvo en alianza con Morena en 2018, y ahí se le acusó mucho a Homero Davis de pues solamente jugar a su beneficio. Entonces, hay varios señalamientos que veo en torno a Homero Davis que no son realmente los mejores o los que uno esperaría por parte de los candidatos al Senado, pero él ya entra como alguien que estuvo, de hecho, en la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que aparentemente pues no es del agrado de Víctor Manuel Castro, gobernador del estado, por cierto. Y entonces se busca ganar ese aprecio de Víctor Manuel y a la par, pues muchos de los medios en Baja California Sur dicen que en realidad
lo que él buscaba era convertirse en el candidato a la gubernatura de Morena, o eso es lo que intentó entre 2018 y 2021, y uno de sus grandes apoyos es Esteban Moctezuma Barragán. Aquí, algo que podemos ver de Homero Davis es que sí, pues es un personaje que al menos tiene sus cuestionamientos por ahí en Morena. ¿Quién más aparece? Y váyanme dejando en los comentarios quién, pues si lo reconocen, ahora sí que ubique a su respectivo senador, ubique a su respectivo candidato y dígame qué opina. Si usted tiene alguna opinión respecto a ellos, pues es momento de empezarla a decir, porque de eso se trata, de que sepamos quiénes son, pero que también ustedes tengan voz en esto. ¿Quién sigue en esta lista de candidatos al Senado? Entramos a Chiapas y en Chiapas ya tenemos a Sácil de León. Sácil de León, ella iba a ser la candidata de Morena, o al menos intentó ser candidata de Morena a la gubernatura de su estado sin mayor éxito. Y una de las cosas que más se le ha cuestionado, de hecho, a Sácil de León, que veo que poco se la cuestionan últimamente, es que ella también participó en un largometraje, esto fue en 2019, junto a Eduardo Verástegui. De hecho, sí, yo sé que quizás algunos no se acuerdan, pero ella estuvo detrás de Inesperado, una película que buscaba concientizar a la sociedad sobre el aborto. Y aquí está junto a Eduardo Verástegui de la extrema derecha. Ella, así como otras políticas que están en Morena, pues mantuvo también en su momento su cercanía con perfiles, pues que definitivamente uno no hace sentido. Y aquí esto ocurre en 2019, en un largometraje que buscaba dar este mensaje pro vida y Sácil de León ya era senadora, presenta esta película en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que tenía objetivo, ya saben, lo mismo que hizo la última película de Eduardo Verástegui, que al final terminó dejándonos como lección que quienes financiaron ese documental, película y demás, pues participaban, de hecho, en la trata de menores. Entonces, Sácil, pues en cuanto supuestamente, según redactan estas notas de espectáculos, en cuanto supo de la propuesta cinematográfica de Eduardo Verástegui, inmediatamente accedió a la invitación para compartirlo porque pues ella es provida o al menos era provida. Recordemos que en ese momento Sácil era legisladora del PES. Sácil de hecho entra como legisladora del Partido Encuentro Social, que era un partido vinculado a las creencias conservadoras, pero fíjense qué curioso, en lo ideológico conservador, pero en lo político se fue y se alió con Morena inmediatamente. Por eso no me extraña que haya desaparecido el PES. Por Chiapas, ¿quién más entra? Continuando con esta lista, ella entra en fórmula con este personaje que usted está viendo aquí en pantalla, que es Pepe Cruz. Ahí usted puede encontrar a Pepe Cruz, que también aparece en pues como parte de la designación de Morena rumbo al Senado por el estado de Chiapas. Por Chihuahua, evidentemente no teníamos mucho que discutirlo. Andrea Chávez encabeza la fórmula y quien la acompaña es Juan Carlos Loera, que intentó ser el candidato, o más bien fue el candidato, que digo intentó, fue este aspirante de Morena al gubernatura de Chihuahua y evidentemente pues no ganó del estado. Para Coahuila tenemos, aquí me encanta la política coahuilense, tenemos a Luis Fernando Salazar, que ya está del lado de Morena, pero que fue cercano a Felipe Calderón en su momento, y Luis Fernando Salazar también buscó ser aspirante de Morena a la gubernatura del estado de Coahuila. Sabemos que no la gana, que queda Armando Guadiana. Bueno, sabemos qué es lo que pasó en Coahuila. Y entonces también aparece un Guadiana, Cecilia Guadiana. Cecilia Guadiana es la segunda fórmula al Senado por el estado de Coahuila, evidentemente hija de Armando Guadiana. Para el Estado de México vamos por la segunda reelección. Aquí ya en realidad se me olvidó decirlo, pero en el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, sería la reelección de Lucía Trasviña, que actualmente es senadora. En el caso de Chiapas también tendría la reelección de Sácil de León, que actualmente es senadora. Para el Estado de México, con Higinio Martínez, ya hablamos de una reelección, sería la reelección de Higinio Martínez, y él va en fórmula, o la segunda fórmula la encabeza Mariela Gutiérrez de Tecámac. De ahí brincamos a Hidalgo y tenemos que quien encabeza la fórmula, la primera fórmula en Hidalgo es Simey Olvera. Ella encabeza la primera fórmula en Hidalgo. Luego vamos con Cuauhtémoc Ochoa. Él encabeza, pues sería la segunda fórmula de por el estado de Hidalgo. Luego nos vamos
al caso de Jalisco, ahí tenemos a Carlos Lomelí, que intentó ser el, pues fue candidato, de hecho, a gobernar Jalisco en 2018, pierde contra Alfaro y ahora intentó ser el candidato también, no queda, lo bajan, no quedó como el candidato de Morena al estado de Jalisco, y ahora pues él encabeza la fórmula también al Senado. Lo acompaña Rocío Corona Nakamura, ella encabeza la segunda fórmula. Rocío Corona Nakamura es del Verde, en realidad, ella es del Partido Verde. Para Michoacán tenemos la cuota de diversidad con Celeste Asensio y ella encabeza esta primera fórmula por Michoacán. Y la segunda fórmula va Raúl Morón, el que iba a ser gobernador del estado de Michoacán, ¿verdad? Raúl Morón, recordemos que lo baja el Instituto Nacional Electoral por la no presentación de estos pues, informes de precampaña, que fue un tema muy disputado. También en ese momento bajaron a Félix Salgado Macedonio de Guerrero, pero pues al final Raúl Morón ya no tuvo la oportunidad de competir. Eso fue en tiempos de precampaña y ahora pues él va a encabezar la segunda fórmula al Senado por el estado de Michoacán. Para Nuevo León tenemos a Waldo Fernández, tengo que decir que era muy evidente, ¿no? Cuando en el momento que dicen que Morena en el estado de Nuevo León iba a encabezar la fórmula un hombre y sabíamos que se iba a registrar a Waldo Fernández, pues Waldo Fernández era es conocido en Nuevo León, es conocido por su trabajo, sobre todo en Monterrey, sobre todo en el área de Nuevo León. Cada que yo voy al estado me dicen pues que conocen a Waldo Fernández, que ubican a Waldo Fernández, y estamos hablando de un estado y no, vaya, no lo quiero decir asegurándolo, pero sin temor a equivocarme, Nuevo León es el estado en donde menos ha consolidado siquiera la 4T como partido. Dejen ustedes como oposición, tras haber perdido la elección del 2021. No, aquí estamos hablando que Morena en Nuevo León es complejo porque no, cuando les pregunto y no me dejan mentir, conocen a dos, tres personitas y parémosle de contar, ¿eh? Y son dos, tres personitas y las ven así como de medio, ya saben, con cara. Pero Waldo no me preocupa, en realidad. Tengo que hablar de Judith Díaz, que ella encabeza la segunda fórmula. Judith Díaz sí tiene un historial que yo diría cuestionable, porque ha sido acusada de haber traicionado a Morena en Nuevo León. O sea, no es poca cosa lo que les estoy diciendo. A Judith Díaz, de hecho, ya hubo un grupo de simpatizantes de Morena en Nuevo León que pidieron su destitución como de encargada de los programas del bienestar en el Estado. Judith habría faltado, según las denuncias, a su deber de transitar con éxito los programas de la 4T, porque se puso a trabajar por sus propios intereses, favoreciendo a familiares y amigos, donde ella pues fue de superdelegada, intentó ser diputada suplente y los morenistas de Nuevo León pues se sintieron muy inconformes. Por ejemplo, Rodolfo Peña señala que Judith cometió nepotismo electoral al imponer a su yerno, Mario Contreras, en la promoción del voto, que nunca le habría pagado a los promotores y en consecuencia debía ser llamado a cuentas por el destino de las prerrogativas que se dispusieron. Lamentablemente, pues no es el único señalamiento en contra de ella. Hay señalamientos por no haber entregado siquiera los programas del bienestar a las personas. Hay quejas en cuanto a Judith por faltas a los programas, por errores que se presentaron con la entrega de los programas del bienestar. Ella ya dejó su cargo como delegada de los programas para el bienestar en Nuevo León y pues están estos señalamientos en realidad. Ahora, ¿qué es lo que deja también Nuevo León? Porque esto también es importante y lo tengo que decir. En Nuevo León, ahorita regreso con los demás perfiles, pero en Nuevo León, quien quería ser candidata al Senado era Clarita. Sí, Clarita. Clarita, miren qué desfachatez, con todo respeto, pero qué desfachatez de Clara Luz, de haber perdido el estado de la peor manera que nos pudiéramos imaginar. Y encima, buscar ser senadora, y espérense, que esto no es todo. Aquí les va el peor de los chismecitos, que creo que es el momento adecuado para compartirlo. Esto me llegó a través de una serie de mensajes de WhatsApp. Me lo reenviaron en realidad. Y
Y me preocupa mucho porque, pues, estoy viendo cómo hubo, pues, un intento de que Clara Luz se quedara como la candidata. Escuche usted esto. Y vaya, Clara Luz intentó, y déjenme, lo estoy poniendo el mensaje para es más, le voy a tomar captura de pantalla, porque tampoco voy a balconear a las personas que me lo reenviaron, porque fueron más de una la que me hizo el reenvío de este mensaje de WhatsApp, en el que, pues, les estaban básicamente pidiendo, Clara Luz con esta desfachatez, repito, perdió el Estado, pero con la desfachatez que le ha caracterizado, Clara Luz intentó que quitaran al hombre de encabezar la primera fórmula y de que la pusieran a ella. Voy a leerles el mensaje, este es el que me reenviaron. Clara Luz fue invitada a dirigir uno de los puestos federales más importantes en materia de seguridad y lo ha desempeñado con grandes resultados y reconocimiento. Es la candidata al Senado con mejores números en el estado de Nuevo León y por lógica quien más ayudaría a Claudia Sheinbaum a obtener un gran resultado. Si los compañeros hombres que se inscribieron son realmente personas que les importa la continuidad de la 4T y el éxito del movimiento, estoy seguro que les cederán la primera fórmula. Ojalá y Morena Nuevo León se distinga por la madurez y honorabilidad de los hombres que estamos en el proyecto. Clarita, no tienes madre, ¿verdad? Perdón, con todo respeto, estamos empezando el programa y ya empecé enchilada, pero neta, Clarita, en serio, Clarita, neta. Primero, así que digas, los puestos más importantes en materia de seguridad están en el secretariado ejecutivo. No es que le estoy restando importancia al secretariado ejecutivo, pero el secretariado ejecutivo no depende por sí mismo de la entidad. El secretario ejecutivo es el encargado de que toda la información llegue y se analice y entonces se recabe. Es más como un cargo administrativo, no está emprendiendo ningún tipo de estrategia de seguridad. O sea, a Clara Luz no le encargaron ningún tipo de estrategia que va a resolver la violencia, ni mucho menos, no. Clara Luz, de hecho, depende de la información que le manden los estados. Clara Luz, a través del secretariado ejecutivo de la Secretaría de Seguridad, se encarga exclusivamente de recabar información, de compilarla y entonces entregarla para su respectivo análisis. Es como un tipo INEGI. No, y ni siquiera, porque todavía el INEGI tiene gente que va y te toca las puertas y te hace censos. El secretariado depende de la información de otros estados. O sea, cuando ponen así como casi, casi ponen que Clarita se aventó un nombre ella en quítate que ahí te voy, zar antiviolencia. Y esa es una. Pero la siguiente con Clarita es que es la candidata al Senado, según el que manda el mensaje, con mejores números en el estado. Para los que se les olvidó, Morena estaba en pues una muy buena posición. Primer, segundo lugar cuando empezaron las elecciones, cuando todavía ni tenían candidato, por cierto, en el estado de Nuevo León. Cuando nombra a la Clara, baja. Cuando pasa el proceso electoral y llega la campaña y entonces sabemos los resultados, gracias a Clarita, Morena quedó en un cuarto lugar en Nuevo León. ¿Con qué cara sacan y dicen, o sea, neta, qué cifras ven? ¿Cuáles son sus cifras? Perdió el estado y no solo lo perdió porque uno diría, bueno, igual y quedó en segundo lugar. No, hermanas, hermanos, quedó en un cuarto. Cuarto. Y quería a fuerza meterse como cuchillito al Senado. Pero encima apela a que los hombres tenían que bajarse para darle a ella el paso. Por Y que no me vengan con eso de la paridad, porque una de las reglas de Morena, y que quedó claro cuando hacen la designación a los puestos del Senado, es que en los estados donde eran menos competitivos iban a ir hombres. En los estados donde son más competitivos van a meter mujeres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de paridad, son reglas del instituto. Clarita no pudo seguir ni siquiera una simple instrucción, pero además hasta parece que Clarita tiene la encomienda de destruir a Morena en Nuevo León, porque no solo perdió el estado, sino que sepa Dios qué número se sacó Clarita, que quería llegar a imponerse en un estado en donde las tenían de perder gracias a ella como la candidata al Senado por primera fórmula. No, bueno, qué cosa, qué cosa. Entonces, algo que dentro de lo que vemos con el caso de Judith,
que encontramos con Nuevo León es que dejaron afuera a Clara, no quedó Clara. O sea, en algún momento pudimos haber pensado que hubiera quedado Waldo y Clara pudo haber sido suplente o pudo haber entrado, digo, en la segunda fórmula. Se pudo pensar, pero no pasó. Ahora, todavía no cantemos victoria porque faltan los plurinominales, que es, bueno, bien los senadores de lista, que a mi parecer, y creo que muchos coincidimos que no tiene razón de ser tener senadores de lista o plurinominales en el Senado, pero falta ahí, a ver si no nos aparece Clarita, pero al menos no va a competir. Pues al menos Clarita no va a competir, por mucho que mandó cadenas de WhatsApp como tía desinformada intentando presionar para quedar. Al menos eso no pasó. Seguimos con el último estado, ahora sí, regresando a la lista, y en este último estado, que es el estado de Querétaro, la fórmula la encabeza Betty Robles, seguida de Santiago Nieto. Entonces, estas son las fórmulas, a las primeras 11 fórmulas al Senado presentadas por Morena. Estamos hablando que al menos, y ahí sí, repito, aquí sí entra mucho mi opinión, yo sí me siento al menos orgullosa, lo diré, de Simei Olvera, de Andrea Chávez y de Julieta Ramírez, porque Simei, por ejemplo, es la que está dando la cara en Hidalgo con el tema de los programas sociales. Julieta Ramírez, Baja California, creo que ha hecho un gran trabajo en la Cámara de Diputados. Andrea Chávez, bueno, ni se diga. Me preocupan los demás perfiles, pero por ejemplo, Waldo Fernández creo que también ha hecho un trabajo, al menos no he recibido quejas, no me han dicho nada malo de Waldo en Nuevo León. Me faltará hablar un poco más sobre Betty Robles, Celeste Asensio, Carlos Lomelí, sí había quejas respecto a Carlos Lomelí un poco, y eso que aún con todo y todo gana la encuesta, o quedó posicionado en la encuesta en el estado de Jalisco. Lucía Trasviña ha hecho un trabajo en el Senado, ha sido bastante ferviente en contra de Lili Telles, etcétera. Todavía nos faltan estados, todavía no son todos, al menos estos son los primeros 11. Y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Citlali Hernández, secretaria general de Morena, en su mensaje a la militancia tras exponer quiénes eran estos primeros perfiles. Y evidentemente, repito, faltan todavía que nos enteremos. Al Senado de la República. Estaremos seguramente pasando Navidad dando los resultados de los siguientes, de los otros estados que nos falta dar a conocer. Eh, dije que sería muy breve, así es de que trataré de ir cerrando. Lo que yo quisiera compartirles a muchas y a muchos compañeros es que tengan la certeza de que hay dos métodos estatutarios. Es el consenso y se estará impulsando la conformación de diálogos, de mesas políticas para ver dónde se puede construir consenso y es también pues la encuesta. Lamentablemente o sin darle adjetivo, pues con el crecimiento de Morena, hace tiempo que es difícil construir consensos, hay muchos aspirantes, todos tienen el derecho y la aspiración legítima, pero entre los muchos aspirantes, pues solo hay una definición, solo hay un espacio en cada candidatura, y por eso es que la encuesta ha sido el mejor método hasta ahora. Por supuesto que podríamos discutir, reflexionar alrededor de las encuestas, pero hasta ahora es el mejor método para que no quede en manos de unos cuantos, para que no se decida popularmente, para que no sea a través de una repartición de cuotas, de cuates, porque para nosotros en Morena es muy normal la definición a través de consensos o a través de encuestas. Sobre todo para quienes nacimos en Morena y no tenemos otra experiencia partidista, es muy normal esa manera tan democrática de definir candidaturas. Y aún así, siempre reclamos y siempre pues no falta quienes no reconozcan las encuestas o quienes terminan por insinuar otro tipo de cosas, pero durante décadas, en el pasado, los demás partidos tradicionales lo que han hecho es decidir cupularmente. Vean la farsa que fue lo de Xochitl Gálvez, el Frente, el PRIAN, cuando iban a definir su precandidata a la presidencia de la República y trataron de simular que ya habían cambiado y que eran democráticos. Y Beatriz Paredes empezó a convertirse en una mejor posible candidata, quizás emocionó más entre las filas del PRIAN que Xochitl, pues rompieron todo, empezaron a bajar a gente y impusieron a Xochitl Gálvez. Lo que pasó aquí en la Ciudad de México también es ejemplar de cómo se comporta la política tradicional del PRIAN, que intenta simular frente a las nuevas prácticas que Morena
ejerce y presumimos con mucho orgullo en la definición de candidaturas, y trataron de simular acá en la Ciudad de México, y pues les ha costado rupturas, porque trataban de decir que iba a ser una encuesta, que habían puesto reglas, etcétera, y en lo oscurito, Alito Moreno y Marco Cortés impusieron al líder del cártel inmobiliario, porque para nadie es un secreto, no solo pasa en la Ciudad de México, donde gobierna el PAN en este país, solo llega a hacer negocios y solo llega a vincularse a los cárteles y a los grupos delincuenciales y criminales, y no, aparentemente siempre quieren dar esta faceta de que saben gobernar. La verdad es que no saben gobernar, solo saben hacer negocios. Muchos de ellos son negocios inmobiliarios, muchos de esos son negocios del agua. Y bueno, pues esta coalición, el PRIAN, pues se mueve solo por intereses y no han podido, pues tratar de copiarnos, porque no está en su esencia, pues procesos democráticos. Ellos siguen decidiendo como siempre se ha decidido en estos partidos tradicionales, cupularmente, entre cuotas, entre cuates, solo beneficiando a unos cuantos. Ya es también público quiénes serán sus plurinominales. Quieren regresar a a Ricardo, como Ricardo Canallín, al Senado de la República, que está prófugo y que seguramente quiere regresar por fuero. Toda esta sobra que tenemos del viejo régimen en el PRIAN quiere regresar por fuero a los espacios legislativos y quiere regresar a entorpecer las reformas que seguramente estaremos impulsando en 2024. No los vamos a dejar. El pueblo de México les sigue dando su confianza a nuestra coalición, sigamos haciendo historia, y vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a ganar las 9 gubernaturas, vamos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y vamos a seguir transformando este país. Entonces les decía, pues hay muchos rumores, muchos ruidos, muchas dudas, yo diría más que rumores, creo que hay muchas dudas de los tiempos, de las definiciones. Decirles eso, estamos en esta etapa del Senado, estamos dando estos primeros 11 resultados en 11 entidades de la República, seguramente pasando las fiestas de Navidad, pues estaremos dando los resultados de los próximos, de las próximas entidades. Hemos hecho público también un calendario, que es una proyección que evidentemente, seguramente, porque no somos perfectos ni somos. Ahí está, un poco lo que dijo Citlali Hernández respecto a estos procesos, que son procesos que, por supuesto, van a generar molestia entre algunos, insisto, el caso de Clarita, Clarita. Clarita seguramente está enojada y lo dejaré en interno de Clarita porque, pues, la señora muy probablemente esté buscando otra cosa.